Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy vamos a explorar ese universo lleno de pasión, intriga y, por supuesto, muchísimo romance. Si han adivinado bien, vamos a hablar de esas series turcas que nos tienen completamente enganchados, esas que nos hacen suspirar, reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre series, películas, cultura y todo lo que nos apasiona. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este mundo de amor y pasión made in Turquía. ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen las series turcas que nos atraen tanto? Yo creo que es esa combinación irresistible de paisajes espectaculares, personajes carismáticos, tramas emocionantes y una cultura rica y fascinante. Pero sobre todo, creo que es la forma en que retratan el amor. El amor en las series turcas no es un simple romance, es un torbellino de emociones, un fuego que lo consume todo, una fuerza imparable que supera todos los obstáculos. Pensemos por ejemplo en el fenómeno mundial que fue Erkenci Kuş, o pájaro soñador, como la conocimos en muchos países. La historia de Sanem Can, con sus personalidades tan diferentes pero a la vez tan complementarias, nos conquistó desde el primer momento. ¿Quién no suspiró con cada mirada, con cada sonrisa, con cada encuentro casual en esa agencia de publicidad tan peculiar? La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era palpable, y eso se transmitía a través de la pantalla, haciéndonos creer en el poder del amor verdadero. Más allá del romance, la serie también exploraba temas como la familia, la amistad, el crecimiento personal y la importancia de seguir nuestros sueños. Era una historia fresca, divertida y llena de energía positiva que nos dejaba con una sonrisa en el rostro al final de cada episodio. Erkenci Kuş no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en Latinoamérica, Europa y Medio Oriente, consolidando a sus protagonistas como estrellas internacionales. La serie supo capturar la esencia de un romance moderno, donde las diferencias de personalidad no son un obstáculo, sino un ingrediente que alimenta la conexión entre dos personas. Sanem con su espontaneidad y su espíritu soñador, y Can, con su madurez y su pasión por la fotografía, se complementaban a la perfección, creando una dinámica irresistible para el espectador. Además, la serie destacaba por su humor ligero y sus situaciones cómicas, que aliviaban la tensión dramática y mantenían un tono optimista y alegre. La banda sonora también fue un elemento clave del éxito de Erkenci Kuş, con canciones pegadizas que acompañaban a la perfección las escenas románticas y los momentos clave de la trama. Pero no todas las series turcas son comedias románticas. También hay dramas intensos, llenos de intriga y pasión desenfrenada. Un claro ejemplo de esto es Kara Sevda, o Amor Eterno. ¡Uf, qué serie! La historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente, pero cuyo amor se ve truncado por las circunstancias y las maquinaciones de terceros, es simplemente devastadora. Burak Özçivit y Neslihan Atagül nos regalaron unas interpretaciones magistrales, transmitiendo toda la angustia, la desesperación y la pasión de sus personajes. La trama estaba llena de giros inesperados, secretos oscuros y venganzas implacables, manteniéndonos al borde del asiento en cada capítulo. Kara Sevda es una serie que te marca, que te hace reflexionar sobre el poder del destino, la importancia de la lealtad y la fuerza del amor para superar cualquier adversidad. La serie se convirtió en un fenómeno global, ganando numerosos premios y siendo transmitida en más de 100 países. La intensidad emocional de la historia, combinada con las actuaciones convincentes de sus protagonistas, resonó profundamente con el público, que se sintió identificado con el sufrimiento y la lucha de Kemal y Nihan. La trama exploraba temas universales como la ambición, la codicia, la venganza y el sacrificio, pero siempre con el amor como hilo conductor. La serie también destacaba por su cuidada fotografía y su dirección impecable, que creaban una atmósfera opresiva y llena de suspense, acorde con la intensidad de la trama. Kara Sevda no es una serie fácil de ver, ya que te sumerge en un mundo de dolor y desesperación, pero también te ofrece una visión esperanzadora del poder del amor para trascender las barreras sociales y superar las adversidades. Y hablando de dramas que te roban el aliento, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, o Amor Prohibido.
Esta serie es un clásico de la televisión turca y con razón. La historia de Biter y Belul, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un hombre mucho mayor que ella, pero termina enamorándose de su sobrino, es un verdadero culebrón turco en el mejor sentido de la palabra. La serie exploraba temas como la pasión, la infidelidad, la ambición y las convenciones sociales, de una manera muy provocadora y controvertida. Las actuaciones eran impecables, la ambientación era lujosa y la trama era adictiva. Aşk Memnu es una serie que te engancha desde el primer momento y que te hace cuestionar los límites del amor y el deseo. La serie fue un éxito arrollador en Turquía, generando un gran debate público sobre los temas que abordaba. La interpretación de Beren Saat como Biter Ziyagil fue aclamada por la crítica, consolidándola como una de las actrices más importantes del país. La serie también destacó por su vestuario elegante y su ambientación sofisticada, que reflejaban el lujo y la opulencia de la alta sociedad turca. Aşk Memnu es una serie que te atrapa por su trama intrigante y sus personajes complejos, que te hacen cuestionar tus propias ideas sobre el amor, el matrimonio y la moral. La serie te muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la ambición desmedida, pero también te invita a reflexionar sobre la búsqueda de la felicidad y la libertad personal. Ahora, si lo que buscan es una serie con una ambientación histórica impresionante, no pueden perderse Muhteşem Yzyl o El Siglo Magnífico. Esta serie narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su romance con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. La serie es un espectáculo visual impresionante con vestuarios elaborados, decorados opulentos y una banda sonora evocadora. Además, la trama está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. Muhteşem Yzyl es una serie que te transporta a otra época y que te sumerge en la fascinante historia del Imperio Otomano. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, generando un gran interés por la historia del Imperio Otomano. La interpretación de Ali Tergen como Süleyman el Magnífico y la de Mary Muzerli como Hürrem Sultán fueron elogiadas por la crítica y el público. La serie también destacó por su rigor histórico y su cuidada producción, que recreaban con detalle la vida en el Palacio Otomano. Muhteşem Yzyl es una serie que te educa y te entretiene al mismo tiempo, mostrándote la grandeza y la complejidad del Imperio Otomano, así como las intrigas y las pasiones que se desarrollaban en el palacio. La serie te invita a reflexionar sobre el poder, la ambición, el amor y la lealtad, y te muestra cómo estos elementos moldean la historia de los imperios. Pero no todo es drama y pasión desenfrenada en las series turcas. También hay historias más sencillas, más cotidianas, pero igualmente conmovedoras. Un ejemplo de esto es İstanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta serie narra la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de una familia tradicional de Bursa. La serie explora temas como el choque de culturas, las diferencias sociales, las tradiciones familiares y la lucha por la independencia y la felicidad. İstanbul Helin es una serie que te enternece, que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia y la necesidad de ser fiel a uno mismo. La serie se convirtió en un éxito en Turquía y en varios países de Europa del Este y América Latina. La interpretación de Aslenberg como Süreyya y la de Özkan Deniz como Faruk fueron muy bien recibidas por el público, que se identificó con sus personajes y sus problemas. La serie también destacó por su ambientación en la ciudad de Bursa, que mostraba la belleza y la tradición de esta región de Turquía. İstanbul Helin es una serie que te conmueve por su sencillez y su autenticidad, mostrándote las dificultades y los desafíos que enfrentan las personas cuando intentan construir una relación en un contexto social y familiar complejo. La serie te invita a reflexionar sobre la importancia del diálogo, la comprensión y el respeto en las relaciones familiares y de pareja. Podríamos seguir hablando de series turcas durante horas, porque la verdad es que la oferta es inmensa y la calidad es cada vez mayor. Pero creo que estos ejemplos son suficientes para darles una idea de lo que pueden encontrar en este fascinante universo. Desde comedias románticas hasta dramas históricos, pasando por historias de amor prohibido y conflictos familiares, las series turcas tienen algo para todos los gustos. Y es que al final, creo que lo que realmente nos atrae de las series turcas es su capacidad para conectar con nuestras emociones. Nos identificamos con los personajes, sufrimos con sus problemas, reímos con sus alegrías y suspiramos con sus romances. Nos sentimos parte de sus vidas, y eso es lo que hace que nos enganchemos tanto a estas historias.
La clave del éxito de las series turcas reside en su habilidad para crear personajes complejos y creíbles, que luchan por sus sueños y enfrentan desafíos similares a los que encontramos en la vida real. Las series turcas también se caracterizan por su ritmo narrativo pausado, que permite al espectador sumergirse en la historia y conectar con los personajes a un nivel emocional más profundo. Además, las series turcas suelen abordar temas universales como el amor, la familia, la amistad, la traición y la venganza, que resuenan con el público de diferentes culturas y orígenes. Otro factor importante es la calidad de la producción, que se refleja en la cuidada fotografía, la ambientación detallada y la banda sonora evocadora. Las series turcas no escatiman en recursos para crear un mundo visualmente atractivo y emocionalmente resonante. En definitiva, las series turcas ofrecen una experiencia catártica y enriquecedora, que nos permite escapar de la realidad y sumergirnos en un mundo de emociones intensas y pasiones desbordantes. Así que si están buscando una serie que les haga vibrar, que les haga sentir, que les haga soñar, no duden en darle una oportunidad a las series turcas. Les aseguro que no se arrepentirán. Además de las series que ya he mencionado, me gustaría recomendarles algunas otras que también han tenido un gran éxito y que merecen la pena ver. Çukur, por ejemplo, es una serie de acción y drama que narra la historia de una familia que controla un barrio peligroso de Estambul. La serie destaca por sus escenas de acción trepidantes, sus personajes carismáticos y su trama llena de giros inesperados. Söz es otra serie de acción que sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. La serie es muy popular en Turquía por su patriotismo y su realismo. Dirilis, Ertuğrul, es una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie es un éxito internacional por su épica y su cuidada recreación histórica. Mucize Doctor es una serie dramática que cuenta la historia de un joven médico autista que lucha por superar sus limitaciones y demostrar su valía. La serie es un remake de la serie estadounidense The Good Doctor, y ha sido muy bien recibida por el público. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que están disponibles actualmente. Les invito a explorar este fascinante mundo y a descubrir sus propias series favoritas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de las series turcas. Hemos hablado de algunas de las series más populares y exitosas, como Erkencikus, Karasevda, Aşk Memnu, Muhteşem YZYL, e İstanbul Yücelin, y hemos analizado algunos de los elementos que las hacen tan atractivas para el público. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de las series turcas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. También, si tienen alguna recomendación de serie turca que creen que debería ver, no duden en compartirla. Además, me gustaría saber si les gustaría que hiciera más vídeos sobre series turcas, quizás analizando en detalle algunas de las series más populares o explorando temas específicos como la representación de la mujer en las series turcas o la influencia de la cultura turca en las series. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a crear contenido que les interese y les guste. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les guste. También les invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto noticias, novedades y curiosidades sobre el mundo de las series y películas. En mi cuenta de Instagram, por ejemplo, suelo publicar fotos y vídeos de mis series favoritas, así como encuestas y preguntas para interactuar con mis seguidores. En mi cuenta de Twitter, suelo compartir mis opiniones y reflexiones sobre las series y películas que veo, así como noticias y artículos interesantes sobre el mundo del entretenimiento. En mi página de Facebook, suelo compartir enlaces a mis vídeos y artículos, así como noticias y eventos relacionados con el mundo de las series y películas. Les espero en mis redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Que tengan un día lleno de amor y pasión. Adiós.